En este video vamos a explicar el ejercicio número 10 de la guía de trabajos prácticos, que consiste en una prensa de Pascal que tiene dos líquidos. Un líquido color gris de 1200 kilogramos sobre metro cúbico, un líquido color verde de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Los datos que se agregan al ejercicio son la altura del líquido gris arriba del punto C y la altura del líquido verde arriba del líquido gris. Tenemos además la fuerza 2 como dato, que es la fuerza que apoya sobre el pistón B. La fuerza 1 que apoya sobre el pistón 1 es incógnita y los diámetros A y B de los pistones son datos. Lo primero que hacemos es calcular la superficie de los pistones. Para ello necesitamos saber los radios en metros. Entonces, al diámetro, que está en centímetros, lo dividimos por 2 y hallamos el radio en centímetros. Luego lo pasamos a metros, que me da 0,2 metros. Al diámetro B, hacemos lo mismo con el diámetro B, lo dividimos por 2, hallamos el radio y luego lo pasamos a metro y me da 0,3 metros. Calculamos después las secciones A y B. La sección A usamos el radio A y me da 0,125 metros cuadrados, y la sección B usamos el radio B y me da 0,282 metros cuadrados. Una vez que hacemos esos cálculos previos, lo que hacemos es usar los tres puntos que hacemos habitualmente para resolver el problema. El primer punto es encontrar un punto C y un punto D que estén en la misma altura y contengan el mismo líquido. En este caso podemos ver que el punto C está a la misma altura que el punto D y está en el mismo líquido, que es el líquido color gris. Para saber la presión en C, nos fijamos qué hay arriba de C. Arriba de C tenemos un líquido gris en primer lugar, que tiene un peso específico y una altura. Entonces colocamos la presión de ese líquido gris, peso específico de ese líquido gris, por la altura de ese líquido. Luego tenemos el líquido verde. Entonces escribimos presión del líquido, peso específico por altura del líquido. Y finalmente tenemos arriba del líquido verde la presión que hace el pistón A, F1 sobre SA. Luego vamos al punto D y observamos que arriba del punto D no hay ningún líquido, solamente hay una fuerza ejerciendo sobre una sección, o sea el pistón B, y esa presión es F sobre SB. Paso número 3 es igualar la presión que escribimos en el punto C, esa es la ecuación de la presión en el punto C, y la igualamos a toda esa expresión a la presión en el punto D, que es de un solo término. Entonces escribimos un solo término. Una vez que hicimos la ecuación de igualación, reemplazamos los valores de presión, peso específico, fuerza, superficie que tengamos, y solamente nos va a quedar una incógnita, que es la que pide el problema, hallar la fuerza 1. Cuando reemplazamos, en este caso, reemplazamos primero el peso específico y la altura del líquido gris. 1200 kilogramos sobre metro cúbico era el peso específico, la altura era de 0,1 metros, el dato era 10 centímetros, pero para pasarlo a metro me quedan 0,1. ¿Por qué lo paso a metros? Porque el peso específico está en kilogramos sobre metro cúbico. No puedo trabajar con los 10 centímetros. El segundo término que reemplazamos sus valores es el del líquido 1, que está en color verde. El peso específico de ese líquido es 800 kilogramos sobre metro cúbico y la altura es 50 centímetros. Lo mismo, pasadas a metros me da 0,5 metros. Y el tercer término
es la fuerza 1 sobre la sección A, que ya habíamos calculado como 0,125 metros cuadrados. A la derecha de la igualdad tenemos la presión que hay en D, fuerza 2 sobre la sección B. La fuerza 2 es un dato, 500 kilogramos, y la sección B ya fue calculada previamente a hacer los 3 pasos. Una vez que reemplazamos, hacemos las cuentas, hallamos las presiones haciendo peso específico por altura, 1200 kilogramos sobre metro cúbico por 0,1 me da 120 y kilogramos sobre metro cúbico por metro me da kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, la primera presión que tenemos es de 120 kilogramos sobre metro cuadrado, que es la presión que escribimos de este lado de la igualdad con signo negativo. Este término lo resolvemos y lo pasamos para el otro lado cambiado de signo. Este término, 800 kilogramos sobre metro cúbico por 0,5 metros, me da 400 kilogramos sobre metro cuadrado y lo pasamos al lado derecho de la igualdad como negativo. El término 500 kilogramos sobre 0,282 metros cuadrados lo resuelvo y me da 1773 kilogramos sobre metro cuadrado. Y lo dejo positivo del lado derecho porque ya estaba como positivo del lado derecho de la igualdad. Hago la operación de sumas y restas de las presiones. Me fijo previamente que los 3 términos tengan la misma unidad. Si no tuviesen la misma unidad, no podría sumarlos o restarlos. Cuando hago esa resta, el valor que me da es de 1253 kilogramos sobre metro cuadrado. Y ahora, una vez que ya simplifiqué todos estos términos, puedo despejar F1 pasando el denominador 0,125 metros cuadrados multiplicando al miembro derecho de esta manera. Hago la cuenta y observamos que las unidades que me tiene que dar es de kilogramos, porque estamos hablando de una fuerza. En realidad serían kilogramos fuerzas. Fíjense que la unidad de presión es kilogramos sobre metro cuadrado por metros cuadrados y eso me queda kilogramos. Recordamos que acá estamos hablando de kilogramos fuerza. Bueno, el ejercicio consistía justamente en esto, en hallar la fuerza sobre el pistón A.